Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para nosotros un privilegio, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El estar nuevamente acá reunidos en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. En la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, hoy vamos a dar inicio al capítulo número 5, específicamente en los versículos del 1 al 7, y para lo cual te pido que donde quiera que te encuentres y acá presencialmente, me acompañes en la lectura de estos versículos que hoy el Señor nos va a dar la respectiva enseñanza de los mismos. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículos 1 al 7. Deberes hacia los demás. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Amén, amén y amén. Hoy, en esta oportunidad, a través de los anteriores estudios que hemos tenido, nos vamos dando cuenta cómo Dios es perfecto. Y cuando Él nos va enseñando todo lo que es concerniente a su palabra, va en una forma sincronizada. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de orden. Y por lo tanto, el apóstol Pablo a Timoteo, además de las exhortaciones que él le hacía, debido a que Timoteo estaba a cargo de la iglesia en Éfeso, nos damos cuenta los temas que ha ido tocando. Y acá hay algo muy importante. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, tú lo sabes muy bien, principalmente tú, que tú le estás sirviendo al Señor en cualquier área, privilegio, ministerio o ministerios, que debemos tener responsabilidad, en primer lugar ante el Señor, luego ante los demás, ya que si el Señor nos ha concedido algún privilegio, como lo reiteramos, nuestros deberes, nuestra responsabilidad es aún mayor que la de una hermana o hermano en Jesucristo que en su crecimiento tal vez todavía no ha logrado desarrollarlo de una manera profunda, y por lo tanto pues no tiene algún privilegio por el momento. Entonces nuestra responsabilidad es mayor, y por eso el título de este capítulo, que dice deberes hacia los demás. Nosotros nos damos cuenta que en este caso el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le indica a Timoteo, le hace, además de la exhortación, es un recordatorio como siervo o la que es sierva de Dios. Dentro de los deberes que nosotros tenemos que desarrollar para la obra de Dios es precisamente el amor verdadero, el amor de Dios, ya que acá nos damos cuenta un tema muy especial que habla de las viudas, tanto las viudas que se han quedado, como lo dice literalmente, viudas, que ya no tienen ningún compromiso de esposo, y también hay viudas que
vuelven a rehacer su vida. Pero esto ya lo vamos a tocar. En este versículo número 1 de este capítulo número 5 que hoy hemos iniciado, cuando dice deberes hacia los demás, y por eso lo mencionamos ahorita a manera de introducción, que nuestro deber es el amor. ¿Y por qué? Porque dice la misma palabra de Dios que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con amor, porque si no lo hacemos con amor, de nada sirve. Entonces acá dice en el versículo número 1, dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Mira, aquí hay algo muy importante. Dentro de la congregación en que nosotros estamos, lógicamente van a haber hermanos en la fe, tanto jovencitos, ya también jóvenes adultos y también personas ya de avanzada edad, o lo que nosotros conocemos acá en Guatemala como de la tercera edad. Entonces, muchas veces como seres humanos, y también no es la excepción que siendo ya hijos de Dios, en una o en otra manera, por nuestra imperfección humana, fallamos. Pecamos en una o en otra manera. Entonces, por ejemplo, acá cuando dice no reprendas al anciano, acá cuando dice no reprendas al anciano, es acerca del respeto, la estimación y la honra que debemos de tener hacia un anciano. Cuando dice reprendas, algunas tradiciones añaden esta palabra, en lugar de reprender, dicen dureza, que completa la intensidad de esta expresión reprendas, que proviene del idioma griego. Entonces, un creyente mayor de edad que peca debe de ser tratado con respeto y no con palabras duras. Si bien es cierto, muchas veces a través de esto, principalmente cuando se tiene que exhortar, va acompañado de lo que ya dijimos, el amor, pero también la templanza. ¿Por qué? Porque la templanza nos da esa capacidad de que cuando tenemos que dar, en pocas palabras, amor, lo tenemos que dar. Y cuando tenemos que ser firmes, hablar con energía, con convicción plena, y también hablar duramente, pero siempre manteniendo la educación, el respeto, lo tenemos que hacer. Entonces, en este caso, aquí en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 2 y versículo 25, nos dice lo siguiente: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Aquí definitivamente nos estamos dando cuenta la palabra anciano en el contexto, en el término griego, indica que efectivamente se refiere a una persona, en este caso a un varón ya anciano, o sea, para que nos entendamos, de unos 50, 60 años, o de 60 en adelante también, ya que definitivamente este pasaje es literal, anciano, o sea, una persona de edad avanzada, y no se aplica a aquel que es anciano en la iglesia, que es un privilegio. Ya lo tocamos anteriormente, tanto en la epístola del apóstol Pablo a Tito como en esta primera epístola al principio, que habla de los ancianos, que son líderes de la iglesia y que no forzosamente van a ser varones de la tercera edad, por decir algo. Puede ser un joven de unos 20, 25 años que debido a su madurez espiritual se le concede el privilegio de ser un anciano de la iglesia. Entonces acá en este versículo sí se está refiriendo específicamente a un varón anciano
como lo volvemos a reiterar a manera de ejemplo y para que nos entendamos, de unos 50, 60 años en adelante. Entonces, acá tomemos muy en cuenta que Timoteo era muy joven. Ya lo dijimos en el anterior estudio que tuvimos, que aproximadamente de unos 36 a 38 años de edad tenía Timoteo cuando él recibe estas exhortaciones a través de la epístola que el apóstol Pablo le escribe y que le envía. Y definitivamente en el caso de Timoteo, que estaba a cargo de la iglesia en Éfeso, él tenía que confrontar precisamente a personas mayores que por alguna u otra circunstancia necesitaban ser exhortados y, como dice acá, reprendidos por alguna falta que estuvieran cometiendo, principalmente algún pecado o pecados que estuvieran realizando, y que tenían que ser, aparte de exhortados, tenían que ser reprendidos. Pero como ya lo dijimos, como esto es un caso que muchas veces trae problemas, debido que una persona adulta o un anciano puede decir, pero si a duras penas tiene tantos años de edad y me quiere reprender o me quiere corregir. Pero nosotros sabemos que en el Señor muchas veces no importa la edad. Si en el mundo se remarca mucho que como un joven le va a decir a un mayor o corregirlo, pero en el Señor es diferente. ¿Por qué? Porque así como hay jóvenes que han madurado espiritualmente de una manera muy rápida, también así hay personas, hay hermanos, hermanas también en Jesucristo, que a pesar que ya tienen bastante tiempo de estar sirviéndole principalmente al Señor, o también de edad física, no han madurado. Entonces, acá definitivamente, en el caso de Timoteo, él lo tenía que hacer con deferencia y con honra, porque recordemos lo que está escrito acá en la palabra de Dios, para que no haya ninguna duda acerca de esto. En el libro de Levítico, específicamente en el capítulo número 19 y versículo 32, la palabra del Señor nos dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Ahí hay un mandato de parte de Dios que no queda ninguna duda. Entonces, en el libro de Job, específicamente en el capítulo número 36 y versículo 6, nos dice: y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Usita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Aquí vemos que en el caso de uno de los amigos de Job, tuvo cierto temor, fue un poco más respetuoso, porque él reconocía que los demás, y en el caso también de Job, eran mayores que él en cuanto a la edad física. En el libro de Proverbios, específicamente en el capítulo número 16 y versículo 31, mira lo que el Señor nos dice en su palabra: corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Y luego acá mismo en el libro de Proverbios, en el capítulo 20 y versículo número 29, mira lo que dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo le hacía esta exhortación a Timoteo. Entonces, si nos damos cuenta, a través de los versículos que hemos leído, el exhortar con amor y templanza, ya que debemos de fortalecer a los hermanos y hermanas en Jesucristo, tanto a los ancianos como a los hermanos y hermanas en Jesucristo, principalmente a los jóvenes. En la epístola a los Gálatas, específicamente en el capítulo número 6 y versículos 1 y 2, mira lo que nos dice el Señor en su palabra:
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ahí nos está dando una muy buena indicación el Señor. Y en este versículo número 1 del capítulo número 5 de esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, cuando dice a los jóvenes como hermanos, y por eso lo mencionamos, el exhortar con amor y templanza a los jóvenes y a las jovencitas. Y esto nos hace ver, tanto lo volvemos a reiterar en el caso de los hermanos y hermanas en Jesucristo, y esto nos da la pauta de la hermandad que debe de existir, o sea, también lo que nosotros conocemos como el amor fraternal. En el versículo número 2 de este capítulo 5 nos dice: a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Mira, acá hay un aspecto que nosotros debemos también de tomar muy en cuenta, como lo es las ancianas. ¿Y por qué? Porque Dios establece a través de la palabra misma que las mujeres ancianas, tanto en el caso de las ancianas casadas, solteras y principalmente viudas, deben de ser tratadas con respeto. Principalmente las viudas que están desamparadas, que no tienen familia, que se comprueba que no tienen incluso hasta linaje, que no hay quien por ellas. En pocas palabras, ellas deben de recibir un cuidado y ayuda especial de parte de la iglesia. Mira, y como nosotros tratamos la forma siempre de ser explícitos lo más que podemos, porque es un estudio bíblico, quiero que me acompañe rápidamente en el libro de Éxodo, específicamente en el capítulo número 22 y versículo 22. Dice acá: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Ahí ya definitivamente nos está dando la pauta que hay que cuidar de ellos. Luego, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 27 y versículo 19, mira lo que está escrito. Dice: maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo: amén. Mira, aquí ya hay un mandato en donde el amor, el temor de Dios y el amor al prójimo se tiene que manifestar. Se tiene que cuidar, se tiene que honrar a los ancianos principalmente. Y aquí también habla de el extranjero. Así lo dice. Acá, así es, 27:19. Del extranjero, dice, del huérfano y de la viuda. O sea, ahí hay un mandato muy específico. Y mira, aún más adelante en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 1 y versículo número 17, dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Ahí nos habla definitivamente que debemos de velar por ellas, el respeto, el honrar a las ancianas, principalmente tratarlas como a madres. Es que mira, no hay algo tan lindo cuando hay una mujer anciana y que debido a su experiencia es de gran ayuda para todos. Y también remarca acá que dice a las ancianas como madres. Hay muchas ancianas que debido a su experiencia, debido a principalmente al sufrimiento que ellas han tenido, son como nuestras madres. Es que no hay nada mejor, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, escuchar el consejo de una anciana, principalmente una hermana en Jesucristo, porque es como una madre para nosotros. Y aún en lo secular hay muchas ancianas que, aunque no conocen
de Dios a través de la gracia en Jesucristo, pero que son nobles. Y como lo dijimos, la experiencia que ellas llevan, lo que ellas han vivido, son como unas madres para nosotros. Entonces el mandato del Señor es velar por ellas. Y acá, cuando dice, y como a hermanas, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Mira, yo sé, y te lo voy a decir así claramente, siempre con el respeto debido. Como varones es lógico, tanto hermanos en Jesucristo como inconversos principalmente. Es lógico que como varones nos va en más de alguna oportunidad, nos va a atraer y nos va a gustar una dama. Pero aún estando nosotros ya siendo hijos de Dios, muchas veces se puede caer en el error todavía de tener ciertas cosas del mundo, y ya no digamos a los inconversos. Cuando ya hay digamos por decirlo así, una amistad con una dama, muchas veces, tanto en el mundo como también estando ya en el Señor, si uno no se sabe controlar, muchas veces puede caer en cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Y no porque yo quiera ser un moralista o porque yo quiera dar una apariencia de santidad extrema. No es así. Como varones, lógicamente en más de alguna oportunidad, principalmente estando ya en el Señor, alguna hermana, ya sea, acá habla de las jóvenes, pueda atraernos, nos pueda caer bien, nos pueda gustar físicamente, en fin. Pero debemos, en primer lugar, el amor de Dios. O sea, el amor de Dios tiene que estar en nosotros. Y entonces acá lo dice muy claramente: a las jovencitas como hermanas con toda pureza. O sea, el respeto. No estar con costumbres como las del mundo. En el mundo, pues lógicamente ya todos sabemos lo que uno hace estando en el mundo, pero ya en el Señor es diferente. Debemos de tener respeto a las jovencitas como a hermanas. Si bien es cierto, también hay hermanas que, como hay de todo, siempre lo hemos dicho, siempre va a haber de todo en cualquier grupo social o en cualquier lugar, ya no digamos en la iglesia, aunque la iglesia no es un grupo social. Eso lo aclaro para que no haya ninguna duda. En la iglesia siempre van a existir tanto varones que no han nacido de nuevo y jovencitas que también no han nacido de nuevo y que tienen todavía costumbres, principalmente ataduras. En pocas palabras lo vamos a decir, pero con respeto, de sexo. Entonces, el respeto a las jovencitas de parte de nosotros, los hermanos en Cristo, debe de estar siempre ahí presente. Y tratarlas como hermanas en Jesucristo, con amor, pero el amor fraternal, el amor de Dios. La pureza, la hermandad, es parte tanto en el hombre y en la mujer. No importa si es una jovencita o si es un anciano, eso es parte de lo que son las relaciones espirituales. Y eso nos conlleva a la unidad en la fe en Jesucristo. Luego, en el versículo número 3, nos dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Todo esto, en su momento, el apóstol Pablo se lo estaba indicando a Timoteo para que lo enseñara en Éfeso. Y hoy en día esta palabra está vigente también para nosotros. Y lo cual, por ejemplo, acá en este versículo, honra a las viudas que en verdad lo son. Nosotros sabemos, como lo dijimos al principio, que llega un momento en que, como parte de la vida, hay mujeres que se quedan viudas, ya sea jóvenes en edad física como ya en una edad de unos 45 años en adelante. Y muchas veces acá sucede algo que definitivamente, así como una mujer se queda viuda y puede quedarse soltera sirviéndole ya al Señor de una manera
sin contratiempos ni nada, porque ya no va a tener compromiso de atender principalmente a un esposo. Quizás va a tener hijos, pero ya estos ya van a estar grandes. O sea, hay mujeres que se quedan viudas y le sirven al Señor por completo, pero hay mujeres que se quedan viudas y que no aguantan mucho tiempo estar sin pareja, pero eso ya en su momento cuando estudiemos una de las epístolas del apóstol Pablo a los Corintios lo vamos a tocar. Y hoy mencionamos esto, porque dice acá, en este honra a las viudas que en verdad lo son. La honra, el respeto, el cuidado, el sostener y tratar con amor y misericordia a las viudas que en verdad lo son, principalmente de escasos recursos, en lo cual hay que ayudarles en sus necesidades cuando no hay quien por ellas. Y mira lo que está escrito en el libro de Éxodo, en el capítulo número 20 y versículo 12. Nos dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí abarca a la mujer que se queda viuda. Y como lo dije al principio, ya los hijos de ella ya están en una edad que ya se valen por sí mismos, pero también tienen ese deber de velar por ellas. Quizás ya no van a tener la misma, digamos, la misma ayuda que tenían cuando no tenían compromiso, principalmente si los hijos y las hijas ya tienen su compromiso, en este caso los varones, pero una ayuda a las madres, principalmente que están viudas, hay que dárselas. O sea, el honrarlas. Y principalmente a las viudas que están desamparadas. Cuando dice acá, viudas que en verdad lo son. O sea, mira, yo te digo algo. Como todos lo sabemos, no todas las viudas están solas y sin recursos. No. El sostenimiento económico dado por la iglesia es un deber, pero cuando hay casos específicos de las viudas que no tienen medios para cubrir sus necesidades básicas. Y por eso dice aquí, las viudas que en verdad lo son. ¿Por qué? Porque aunque haya quedado viuda, pero si tiene todavía familiares, los familiares tienen el deber, aquí ya lo leímos, tienen el deber, y valga la palabra que es muy pesada, pero la obligación de velar por ellas. Y esto definitivamente conlleva algo muy importante, amado hermano, amada hermana. ¿Por qué lo estamos tocando? Porque mira, acá en el versículo número 4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y por eso lo decíamos. Tal vez los hijos ya no tienen tanto las posibilidades económicas como antes por sus compromisos que ellos tienen también, pero es un deber ayudar a los padres cuando ellos lo necesitan, principalmente a las madres que se han quedado viudas. Y aquí lo está diciendo la palabra: el sostener a las viudas de la casa, el sostener a las madres. Aquí ya está tocando el tema de las madres, de ser responsables y de honrar a los padres. Lo acabamos de leer, lo que está escrito en la palabra, que el honrar a los padres nos va a traer largura de días, o sea, bendición a nuestra vida. Entonces, las familias y no la iglesia tienen la responsabilidad de velar y suplir las necesidades de las que se quedan viudas y que tienen todavía familiares, y no recargar esta responsabilidad a la iglesia. Esto así es. Y cuando dice hijos o nietos, aquí lo estamos leyendo. O sea, deben de asumir la responsabilidad de corazón, no por obligación, sino que de corazón, conforme a sus posibilidades.
que ellos puedan tener. Dios mira el corazón de cada uno, porque no importa la cantidad que se le pueda dar a un papá, a una mamá, o a un abuelo, a una abuela, y principalmente si alguno de ellos se queda viudo, o en este caso que está hablando de las viudas específicamente, el ser piadosos, principalmente ser agradecidos en primer lugar con Dios por su misericordia y por su gracia al darnos a nuestros padres, a nuestros abuelos, y aún a aquellas personas que aunque no sean familiares, específicamente mujeres que incluso adoptaron algún niño o una niña y que se ha quedado viuda. Entonces, ya sea el varón o mujer que haya sido adoptado por una anciana principalmente que ha quedado viuda, su deber es ayudarlo. Es ayudarla en el sentido tanto espiritual si conoce de Cristo como en lo material. Y aquí lo dice la palabra de Dios. Y mira, y esto agrada a Dios, porque así lo dice. Dice, y a recompensar a sus padres. Recordemos que nuestros papás terrenales, muchas veces hasta dejaron de comer, hasta dejaron de lujos, por decirlo así, por nosotros. Entonces nosotros debemos de honrar a nuestros padres. Y tú lo sabes muy bien, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, que nuestros papás sufrieron bastante, porque en aquellas épocas no se tenían los medios que hoy tenemos. Antes, a manera de ejemplo, la comida se tenía que hacer ya sea con carbón o con leña. Hoy en día, lógicamente, la tecnología a través del tiempo, y primero a través del querosén, o sea, el gas corriente, que ahora pues ya casi no se usa. Posteriormente, el gas propano. Y hoy pues hay estufas eléctricas, o sea, hay todo al alcance, pero cuando en aquella época, imagínate, solo a manera de ejemplo, cuando no existían los pañales desechables, a pura mano tenían que lavar los pañales y muchas veces no se tenía acceso ya a los pañales de tela como se vendían, estaban antes, sino que con trapos, con telas, debido a los pocos recursos económicos que se contaban. Hoy en día pues ya todos conocemos, desde hace aproximadamente unas 2 décadas pues ya los pañales desechables y todo eso, pero eso nosotros tenemos que ser agradecidos en primer lugar con nuestro Dios, con nuestro Padre, que Él nos permitió tener a nuestros papás que cuidaron de nosotros. Entonces hoy la responsabilidad es velar por ellos. Mira, sabemos que muchas veces muchos y muchas son, lo vamos a mencionar, malagradecidos y malagradecidas en primer lugar con Dios y luego con sus papás que los abandonan, que los consideran muchas veces carga y hasta los han echado, los han lanzado a la calle. Eso no se hace, eso es un pecado. Y mira, y por eso el Señor acá en su palabra recalca que aquel que honra a sus padres, largura de días y será de bendición. No hay nada mejor como cumplir ese mandato y hacerlo de corazón, porque eso agrada a Dios, aquí lo dice. Y mira, en el versículo número 5 dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Mira, aquí estos últimos versículos hay un antagonismo. ¿Y por qué decimos antagonismo a manera de simbología? ¿Por qué? Porque aquí está marcando en este versículo 5 aquellas, lo mencionamos anteriormente, que se quedan viudas y ya no rehacen su vida, sino que se entregan ya por completo a la obra de Dios, ya sea en algún privilegio, un ministerio, en los dones, en los talentos que el Señor les ha concedido y les sirven al Señor de una manera íntegra. ¿Por qué?
porque ya no tienen el compromiso tanto de esposo como incluso de cuidar hijos o de cuidar nietos, y se entregan de corazón a la obra de Dios. Esto tampoco significa que ellas ya no miren o ya no saluden a sus hijos o no los visiten, no, sino que ellas en su mayoría de tiempo están consagradas al Señor. Muchas pues también todavía trabajan en algún trabajo secular, o bien definitivamente se dedican a servirle al Señor en alguna congregación. Y aquí mira, hay algo muy importante, porque cuando dice, mas la que en verdad es viuda ya ha quedado sola. Por eso decíamos que hay muchas hermanas que se quedan ya definitivamente eh, sin ningún compromiso y se dedican ya a la obra de Dios. Entonces, cuando dice acá, y ha quedado sola, es cuando se refiere a una mujer viuda que en realidad no tiene, también en este caso lo vamos a, también abarca aquella viuda que no tiene familia quien la sustente. Por eso dice, y ha quedado sola. Entonces, aquí hay dos partes, porque la que ha quedado sola muchas veces significa que ya sea que porque los hijos no la honran, no la ayudan, o bien no hay familia en ella que la ayude, que la sustente. Entonces, aquí dice la misma palabra, espera en Dios. O sea, es un estado continuo o actitud permanente, su esperanza en Dios. Y mira, yo quiero que me acompañes rápidamente acá en el libro del profeta Jeremías, específicamente en el capítulo número 49 y versículo 11. Nos dice, deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. O sea, y por eso este versículo nos habla que espera en Dios. Es que mira, si hay algo muy importante, y eso es a nivel general. El esperar en Dios es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque como seres humanos, uno quisiera que el Señor muchas veces nos concediera nuestras peticiones, de nuestras oraciones o de nuestro clamor al instante o rápido, pero no es así. Dios va a conceder las peticiones de nuestro corazón en primer lugar conforme a la voluntad de Él, en el tiempo de Él, y no cuando uno quiere. Aunque a manera de ejemplo, aunque nosotros tengamos una necesidad, no importa cuál sea, y se la pedimos al Señor, y Él sabe que esa necesidad va a, ya sea va a suplir alguna situación que nosotros estemos pasando, o la va a remediar, o va a ayudar para que sea remediada, al final es la voluntad de Él, y es en el tiempo de Él que la va a conceder, y no cuando nosotros queramos. Entonces, el esperar en Dios es muy duro, es muy difícil, pero si esperamos en Dios de corazón, hay bendición, hay victoria en Jesucristo. ¿Y por qué? Un claro ejemplo rápido, el rey David, cuando fue en cierta oportunidad a pelear contra los filisteos, él no confió en él mismo ni en el ejército, no, él confió en Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar, él oró, él consultó a Dios si iba a la batalla y en qué momento. Oró, consultó, Dios le habló y le dijo que esperara hasta que él le diera la indicación cuándo ir a la batalla contra los filisteos. El rey David esperó, y luego, cuando Dios le dio la orden de ir a la batalla contra los filisteos, Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Pero, ¿por qué? En primer lugar, el rey David confió en Dios, oró, consultó, esperó, y Dios le dio la victoria. Entonces, el esperar en Dios, eso es muy importante. Y acá lo remarca, que una viuda que ha quedado sola y que se entrega de corazón a servirle al Señor,
la esperanza, el esperar en Dios. Y mira, cuando dice, y es diligente, nosotros sabemos que ser diligente acá nos conlleva a ser atentos, a ser emprendedores, en tener aquel espíritu de lucha, el espíritu de servicio, el ser diligente, el ser amable. Y dice acá en súplicas y oraciones noche y día. Mira, aquí hay un claro ejemplo de esto. Y vamos rápidamente al Evangelio de San Lucas, específicamente en el capítulo número 2 y en los versículos 36 al 38, el cual nos dice: estaba también allí Ana profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Ya era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Mira, Ana, la profetisa. Ella había quedado viuda. Vivió solo 7 años, dice acá, desde su virginidad con su marido, y quedó viuda. Y a partir de quedarse viuda, ella se dedicó a servirle a Dios en el templo de Jerusalén. Y dice que ella específicamente estaba en la labor de intercesión, porque ella oraba, dice. Porque dice, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Mira, eso es muy importante. Y hoy en día muchas hermanas, precisamente por eso lo mencionamos, hacen esto, que se consagran al Señor, y como ya no tienen aquella responsabilidad de esposo, de hijos o de nietos que tengan que cuidar, definitivamente le sirven al Señor. Y mira qué ejemplo más hermoso de esta mujer llamada Ana, profetisa. Y algo muy importante, amada hermana, si hoy eres viuda y estás consagrada al Señor, mira, qué bendición. Porque si estás no importa en qué privilegio estés, pero como dice acá en oración, es diligente en oración. Si estás en intercesión, principalmente en un grupo de intercesión de damas, mira qué bendición. Dios, mira, si tú honras a Dios, Dios te va a honrar. Dios honra a los que le honran. Entonces, definitivamente es algo muy hermoso. En el versículo número 6 dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Por eso lo dijimos anteriormente, hay un marcado antagonismo. ¿Pero por qué? Porque aquí viene lo contrario. Muchas damas que se quedan viudas no aguantan. Y muchas veces, debido a que no aguantan a quedarse solas, son presa fácil del enemigo, porque les mete cizaña, les mete la tentación y no soportan quedarse viudas. Y muchas veces caen en el error de, al primer hombre que se les acerca, principalmente si les endulza el oído, acceden. Y eso es muy peligroso, ya que esto hace que muchas mujeres que quedan viudas se desvíen de la fe y caigan de la gracia. Y aquí definitivamente, mira, es algo muy duro, pero lo tenemos que mencionar a la luz de la palabra de Dios, que nos habla de los buscadores y las buscadoras de placer, porque eso es lo que caen lamentablemente, estas mujeres que se quedan viudas muchas veces y que no soportan el quedarse así, y son presa fácil del adulterio o de la fornicación. Y mira lo que está escrito en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, específicamente en el capítulo número 3 y versículo 4, que dice acerca de lo que nosotros mencionamos, que hay muchos hombres que también se aprovechan de las mujeres cuando se quedan viudas, porque dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y ahí es donde muchas veces estas mujeres que no saben pensar caen con estos varones que practican esto. Y mira,
en la epístola del apóstol Pablo a Tito, específicamente en el capítulo número 3 y versículo 3, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Mira qué lamentable es esto. En la epístola del apóstol Santiago, específicamente en el capítulo número 5, en el versículo 5 nos dice: habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Mira, aquí hay algo que es muy duro. La palabra disoluto, en este caso, se aplica disoluta. ¿Por qué? Porque está hablando de la mujer. Es la que se entrega fácil, con frecuencia, a lo que es contrario a lo moral. Por eso lo mencionamos. La fornicación o el adulterio. Ahí definitivamente es algo lamentable. Y cuando dice viviendo está muerta, todos lo sabemos. Hay muchos muertos que caminan. Es increíble. Pero no está hablando desde el punto de vista en sí físico, sino que espiritual. Porque hay muchos muertos que están vivos, pero cuando decimos muertos, están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque viven sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en su vida, y aunque estén vivos físicamente. Entonces, acá se aplica esto, que una viuda, principalmente si es joven, o hasta incluso puede ser una anciana, que lleva una vida mundana, inmoral o impía, puede estar viva físicamente, pero su manera de vivir muestra en primer lugar que no ha sido regenerada, que no ha nacido de nuevo, cuando es una hermana en Cristo. Y esto da la pauta que está muerta espiritualmente. Y mira, es algo muy lamentable porque en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, específicamente en el capítulo número 2, nos recuerda esto de que estamos mencionando. En el versículo 1 del capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios: salvos por gracia, y Él, o sea el Señor, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es lo que pasa. Cuando nosotros vivíamos sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en nuestra vida, estábamos muertos en delitos y en pecados. Y eso es lo que pasa cuando en este versículo que estamos acá estudiando nos dice: muertos en pecado. Y algo, mira, que nos va a dar aún más acerca de esto, es lo que habla el capítulo número 3 del libro de Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia de Sardis, porque dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Espiritualmente está hablando acá. Entonces, así definitivamente sucede. En este caso, cuando estamos acá en el versículo número 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Habla que está muerta espiritualmente. Y mira, en la versión de la Nueva Biblia Latinoamericana, mira lo que dice este versículo. En esta versión de la Nueva Biblia Latinoamericana: pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo está muerta. Y mira, en la versión de la Biblia de Hahnemann, Septuaginta, también nos dice: pero la disoluta, viviendo muerta está. Y por eso lo mencionábamos, lo que significa esta palabra, disoluto, y en este caso se aplica a la mujer disoluta, que definitivamente está
muerta espiritualmente, porque se ha entregado fácilmente, con frecuencia, a hacer lo contrario a lo que es moral. Y entonces mira, y en el versículo número 7 dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Después de que el apóstol Pablo le ha dado indicaciones a Timoteo en muchos aspectos, acá dice, lo volvemos a leer, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. O sea, todo lo que el apóstol Pablo le estaba indicando a Timoteo, él lo tenía que dar a conocer a la iglesia en Éfeso. Y acá cuando dice irreprensibles, nos habla de una conducta proba, el buen testimonio, el dar frutos. Eso tanto en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, va a ser muchas veces que no con facilidad alguien vaya a ser señalado o que vaya a estar siendo criticado mucho. Y por eso cuando dice que sean irreprensibles, o sea, que den un buen testimonio para que no con facilidad vayan a ser señalados por su mala conducta. Mira, en este versículo te voy a leer en la versión de la Biblia lenguaje sencillo, Nuevo Testamento, de este versículo 7. Por eso ordénales a todos que hagan lo que te he dicho, para que nadie pueda criticarlos. Luego, en esta versión de la nueva versión internacional 2019, simplificada, Nuevo Testamento, nos dice, enséñales a obedecer estas cosas para que nadie las critique. Aquí se refiere a las mujeres, a las viudas. Y en la versión de la Biblia NT, en traducción contemporánea, nos dice, todas estas cosas enséñales con el propósito que sean íntegros. Aquí ya habla tanto del varón como de la mujer. Entonces, mira, hoy hemos tocado estos temas que en su momento el apóstol Pablo le estaba dando la indicación respectiva a Timoteo, que estaba a cargo, como todos lo sabemos, en ese momento de la iglesia en Éfeso. Hoy en día también esta palabra está vigente para nosotros, amado hermano, amada hermana en Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está vigente y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así lo dice el Señor en su palabra. Y por lo tanto esta palabra está vigente hoy en día para nosotros también. Tanto para ti, amado hermano, amada hermana en Jesucristo. Principalmente, amadas hermanas que han quedado viudas. Si ustedes le sirven al Señor, van a ser honradas. Tanto por el Señor como también por sus familias. Aquellas hermanas en Jesucristo que están viudas y que no tienen quizás ya linaje, porque están solas y son sostenidas en las congregaciones y le están sirviendo al Señor, son bienaventuradas. Ese ejemplo que ustedes dan, ese testimonio, va a hacer que muchos hermanos y muchas hermanas que perseveran o que están débiles en la fe, a través de ese testimonio, a través de esa labor similar a la de Ana la profetisa que habla el Evangelio de San Lucas en el capítulo número 2 que leímos, versículos 36 al 38, es de gran bendición. A ti, joven o jovencita, que tienes a tus papás, hónralos en cualquier aspecto, porque será de bendición para ti. Y si tienes madres que se quedaron sin su esposo, o sea que tú, joven o jovencita o adulto o adulta, si tu progenitora se quedó viuda, tienes el deber de cuidar por ella, porque así lo dice la palabra del Señor. No lo digo yo específicamente porque yo no soy quien, porque yo también soy un ser humano.
Ya mi mamá pues ya falleció, y antes ella que falleciera, pues mis hermanos en una o en otra manera, con un granito de arena cada uno, pues velamos por ella para que no le hiciera falta en vida sus cosas que ella necesitaba. Y mira, cuando uno lo hace de corazón, no importa la cantidad que tú aportes, pero si lo haces de corazón, te vas a sentir bien y vas a agradar a Dios, principalmente si eres un hijo o una hija de Dios. Amigo y amiga, recuerda, honra a tu padre y a tu madre, para que largura de días y de bendición tú tengas. Si tú honras a Dios, Dios te va a honrar. Y si tú honras a tus papás, Dios también te va a honrar, te va a bendecir en muchas áreas. Así lo dice la palabra de Dios. Y mira, hermana en Jesucristo, que te quedaste viuda y que tal vez una de las áreas débiles es que no puedes soportar tanto tiempo estar sola, sin pareja. Pídele al Señor, dobla tus rodillas y pídele al Señor que te ayude a no caer en tentación y ser como lamentablemente está escrito aquí en el versículo número 6. Mira qué triste: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. No lo permitas, amada hermana. Si tú estás en ese grupo, el Señor te va a ayudar si tú doblas tus rodillas y le pides a Él que te ayude a vencer esa tentación. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor, porque nos has hablado a través de tu palabra a todos. Que esta palabra, Señor, es de bendición y que la pongamos por obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy nos permites estar acá reunidos, porque hoy nos has hablado como lo hemos dicho. Y gracias, Señor, porque hoy nos das la vida y nos das la oportunidad de estar acá. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque esta palabra es revelada por ti, porque no es de interpretación humana, no es de interpretaciones privadas, no, es lo que tú nos revelas, Espíritu Santo, para que esta palabra se haga viva en nosotros y demos fruto al 100%. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Maestro de Nazaret. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Nuestro anhelo en el amor de Jesucristo, que podamos estar reunidos en la próxima transmisión, en la continuación del estudio bíblico correspondiente. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Y recuerda, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendiciones y hasta pronto.